Normalmente suelo hacer un breve inciso, pero como iba a estar grabado, directamente podemos ir al grano, ¿vale? Bueno, yo he preparado un poco una serie de batería de preguntas conforme, como lo suelo hacer siempre, en base a lo que yo te preguntaría si estuviera por ahí, ¿no? Un poco la filosofía del palique es tener una conversación abierta sobre lo que tú haces, que en este caso es ilustración, y dudas que suelo tener respecto a esto o curiosidades. Entonces, lo primero de todo, obviamente, estamos en la escuela donde tú te formaste como ilustradora. Un poco lo que quería saber es qué te ha aportado, ¿no? A nivel personal y profesional el pasar por el Pancho con años de distancia, ¿no? Aunque sé que, bueno, acabaron el año pasado, si no me equivoco. Pero bueno, viendo un poco con más gente del gremio, de la ilustración, ¿qué diferencias has tenido tú por estar aquí que podrías haber, por ejemplo, no tenido estudiando incluso en Canarias en otro lugar? No sé, yo estudié en TINAM Vale. y claro, allí lo típico, plástica, Ujú. tal, tampoco tocaban muchas cosas y en verdad pues no sabía a qué dedicarme. O sea, sabía que me gustaba dibujar y tal y pues eso, tú para el Pancho. Vale. O sea, vine para el Pancho y también iba un poco perdida, ya hasta segundo de bachillerato no sabía que me quería meter en ilustración, porque lo típico siempre te dicen bellas artes, bellas artes, bellas artes, y a mí bellas artes, mira, sí está bien, pero no te llamo. no me llamaba, yo quería otra cosa. Hasta que un profesor me comentó lo del grado de ilustración, pues yo no tenía ni idea, Vale. y ya me metí. Y tampoco en esa época pues tampoco dibujaba, pero tampoco dibujaba mucho, porque tampoco tenía muchos amigos que de mi rollo, ¿sabes? Que dibujasen y tal, y ya cuando me metí aquí ya fue totalmente diferente. Y ya los profesores y todo, pues te aportaban un montón, te enseñaban un montón de opciones que hay, que nunca te hablan de ellas. A mí en el instituto nunca me hablaron que mira, tú puedes ilustrar libros, tú puedes hacer carteles, yo qué sé, juguetes, puedes hacer un montón de cosas y a mí nunca eso me lo habían dicho. Y claro, ya cuando vienes aquí te dan todas esas opciones, pues te abre un mundo. Y considera, porque a ver, yo al final nunca he estado en el Pancho viniendo a hacer cosas y tal, pero nunca he estudiado aquí, ni he hecho nada aquí. Pero una cosa que yo creo que destaco del Pancho y que creo que, no quiero meterme en un terreno que no conozco, pero creo que no se da tanto, es el tema de que lo veo muy familiar, ¿no? Sí. La acogida es como muy... La gente se va del Pancho y sigue viniendo al Pancho, ¿no? Creo que es un fenómeno. Sí, yo he venido ya varias veces, en plan he venido a ver a los chicos de ilustración, también fui a los de primero, pues enseñándoles lo que yo hice gastando en ilustración, tal. Y no sé, me gusta venir para ver a los profesores, en plan preguntarles qué es lo que estoy haciendo, incluso a los tutores que tuve, pues les pregunto dudas, en plan, también porque a veces pues, he tenido incertidumbre porque justo terminamos en pandemia y claro, nos quedamos sin las prácticas, no pudimos terminar bien y claro, los de mi curso pues terminamos todos un poco desubicados. En plan, sí, hicimos ilustración pero salimos un poco perdidos por el tema, pero en verdad súper agradecida porque vienes y te intentan ayudar y te intentan dar opciones y a mí me ha gustado mucho venir al Pancho, incluso seguiría estudiando pero no... Claro, no hay lo que tú ahora no hay una opción para mí. Ok, Ronnie, hacemos una cosa, abrimos la ventana, esta puerta, no pasa nada, con que la cierres ya está, en verdad. Pues nada, seguimos. Claro, esto justo es una de las cosas que yo destaco, ¿no? Como que sí veo que yo al final he conocido gente del mundo de las artes, vamos a llamarlo, que ha estudiado en otras escuelas, ¿no? Y no me dicen tanto que vuelvan a esa escuela, donde de hecho suelen tener como una mala imagen de la escuela. Sí. Bueno, ha sido horrible, tenía que comerme más asignaturas que no tal, y aquí no veo que ese fenómeno se dé tanto, por eso lo quería como destacar. Por otro lado, no sé si un poco a ti te viene lo de al final dedicarte a ilustración porque te gusta un poco por el perfil que veo que tienes y porque sé que eres amiga de Baifo también y Baifo pues también sé el perfil que tienes.
no sé si un poco a ti la manera de meterte en ilustración fue como, quiero contar historias pero sin necesidad de hablar, ¿no? Un poco eso. A ver, también un poco eso, pero también yo entré en ilustración un poco perdida. Vale, porque no sabía muy bien lo que iba a tocar. Vale. Pero sí, ya cuando te empiezan a decir eso, ¿sabes? Que tú puedes contar cosas, transmitir sensaciones, situaciones o cosas, pues con las ilustraciones o con cualquier otra cosa, pues sí me llama más. Incluso ahora estoy intentando que mis ilustraciones reflejen más eso. Cuesta bastante porque cuesta mucho. Pero sí. Vale. Vale, qué bueno. Por otro lado, yo repasando un poco tu perfil, que obviamente había visto cosas, pero ahora para el Palique pues intenté hacer como una visión más global de todo tu perfil. Destaco como dos tipos de ilustraciones, sin yo tener mucha idea, ¿no? De la ilustración, que es como una muy dedicada a lo infantil, ¿no? Ilustración más infantil, y otra más juvenil, ¿no? Más adolescencia. ¿Qué te supone a ti más trabajo de cara a ilustrar? ¿Intentar hacer una narrativa visual para un niño, una niña, o intentar hacerlo para un adolescente? Es decir, porque al final son mundos muy distintos y la manera de comunicar... Yo creo que a mí ahora mismo me cuesta más el infantil. Vale. Porque es algo a lo que ya estoy más alejado y yo estoy más acercado a la juvenil y todavía me sigue llamando cosas para el ámbito juvenil y para el infantil. Claro, tú tienes que pensar que a lo mejor es un niño de 5 o 6 años que le llama la atención a ese niño. Claro, exacto. ¿Sabes? En plan, tienes que tener en cuenta que son colores muy planos, no te puedes meter muchos detalles, tienen que ser cosas simples, pero que visualmente les llamen mucho la atención. Claro. Y que a la vez pues transmita lo que tienen que transmitir. Ok. Y en este sentido haces como un trabajo de investigación en el sentido de, pues no, lo que acabas de decir, al final, ¿cómo piensa un niño o una niña de 5 años, ¿no? Haces un poco, intentar buscar información a nivel de pedagogía, de psicología, ¿no? Para la etapa de primera infancia, vamos a llamarlo de esa manera. No sé si un poco también, como te cuesta, dices, pues voy a intentar ponerme a buscar información sobre cómo divulgar o cómo comunicar para este perfil de edad o este rango de edad. No sé si es algo que tú acostumbras a hacer un poco para que te ayude con tu trabajo. Sí, hice por ejemplo un mini curso de esto de doméstica. Vale. Y eso, pues ahí te explicaba un poco en plan los rangos de edad, que los niños pequeños tienen que ser, ya sean círculos, triángulos, formas muy simples. De acuerdo. Los niños son cosas muy simples, en plan, círculo, triángulo, cuadrado, y ahí basan los personajes, colores muy planos. Incluso dibujar a los personajes con 4 dedos y no con 5. Vale. Y ya cuando empiezan a apuntar con los dedos, pues ya ahí así incluyen los 5 dedos, cuando ya tienen 5 o 6 años. Pues sí, depende un poco. Vale, o sea que hay como unos tips, ¿no? Como unos pequeños trucos para intentar captar su atención. Qué curioso, me llama un montón, ¿no? La atención, porque al final pues son cosas que son parte del imaginario. Y que no sabía, ¿sabes? Que por ejemplo, ¿qué es eso? Que a los niños de 0 a 3 años, pues si les dibujas con 4 dedos, pues no pasa nada, porque son niños que no identifican, no están contando, ¿sabes? Claro, entonces los puedes simplificar incluso con 4 dedos, pero ya cuando ya tienen 3, 4 años, que ahí ya están empezando, pues ahí sí le tienes que meter los 5 dedos. O sea, que son chorradas, pero que cosas que no sabía, pero que sí que ayudan. Claro, qué bueno. Ahora quería tocar otro aspecto que va en relación a esto que estamos hablando, y es que al final dentro, ya no de la ilustración, sino de la animación en sí, digamos que el estandarte o la referencia es Disney, puede decir en cierta medida, porque al final yo creo que las primeras cosas de animación que vemos, a lo mejor ahora no tanto, pero yo que soy del 94, lo que yo veía era Bambi, ¿no? Y era Tarzán y era esto, ¿no? Era Disney, básicamente. Entonces, yo hace 2 años tuve la oportunidad, que recomiendo a todo el mundo, además que se anime a ir, porque si tiene curiosidad mínima por el arte es algo que es muy importante, pienso, y que lo tienes en la puerta de tu casa, que es el 2913, y tuve la oportunidad de escuchar a Yolanda Domínguez, que es una chica que es activista. Bueno, intenta hacer activismo a nivel de la imagen, y una de las cosas que ella decía en la charla es que
Disney realmente ha construido una forma de actuar del niño y de la niña, ¿no? La niña siempre es la princesa, normalmente en Disney, y el niño es el fuerte, ¿no? Es como un súper clásico, ¿no? La división. Entonces, incluso ella hablaba de que las últimas adaptaciones de cine a nivel esto de Disney y tal, como puede ser Frozen, que es como o Brave, ¿no? Que parecen que de pronto la figura femenina empieza a tener como más poder y tal, que no deja de ser lo mismo, porque si tú narras bien o intentas ver el fondo de la película, sigue habiendo un montón de connotaciones clasistas y machistas, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú respecto a esto desde tu punto de vista como ilustradora, ¿no? Porque al final tú en parte creas personajes, ¿no? Entonces no sé si consideras que la gente debería de alejarse de este tipo de contenido, porque al final yo creo que todo padre o madre lo primero que enseña a su hijo es algo de Disney. No sé, es que es difícil, es que son clásicos al fin y al cabo, ¿sabes? Son cosas que están en todos lados y al final es inevitable. Claro. ¿Sabes? Que un niño lo vea porque está en la tele, están las plataformas y al final es difícil. A ver, yo a lo mejor sí se lo pondría a mi hijo, pero claro, luego ya depende de la educación que tenga el padre con el hijo. ¿Sabes? Que le explique las cosas, cómo son las cosas, que a lo mejor esto no tiene por qué ser así, pero es que hoy en día es inevitable que al final vean Disney o vean cualquier cosa de esa. Totalmente, sí. Ya depende de la educación. Claro, lo que pasa es que yo sobre todo lo decía por el sentido de que al final es como la primera puerta, o suele ser la primera puerta de entrada que tiene un niño con la narrativa visual, ¿no? Un niño y una niña, ¿no? Entonces creo que yo entiendo que un niño de 5, una niña de 5 o 6 años, igual no llega a pillar el contenido directo, ¿no? Los micromachismos que hay, obviamente, no va a pillar nada de esto. Pero sí que, sobre todo ahora que estamos en una etapa donde creo que por fin la igualdad, ¿no? Está más presente en términos de feminismo puros, ¿no? Me parece sí que es importante que llegado a cierto punto al niño o a la niña se le diga, vale, pero que sepas que Tarzán no es el modelo de hombre que debe ser, ¿no? No sé si me explico, ¿no? O que Mulan no es el tipo de heroína que debe seguir, porque al final Mulan no deja de ser una mujer que le obligan a ser hombre para camuflarse entre el resto, ¿no? Entonces estás dando como una connotación de... Así es, claro, que al final le tienes que explicar cómo son las cosas, porque claro, son películas que están basadas en novelas, que están basadas en cosas muy antiguas. Y entonces, claro, en plan, sí, lo puede ver, pero tú después puedes explicarle cómo son las cosas. Claro, exacto, yo veo como que hay que tener una pedagogía, ¿no? Detrás de todo esto, porque al final estoy de acuerdo que una narrativa de los 90 no va a contemplar las cosas del día de hoy. Estoy súper de acuerdo y no pretendo cambiar. Pero sí que me parece un ejercicio incluso en las escuelas, ya que estamos en una escuela, aunque es una escuela más para adolescentes, adultos, ¿no? Porque aquí se empieza a estudiar bachiller y no se empieza a estudiar la ESO, ¿no? Pero sí que se tiene que hablar, ¿no? De esto en algún punto, porque al final, pues las connotaciones que hay detrás de Disney no dejan de ser pues, hiperclasistas, ¿no? Ahora me gustaría tocar otro aspecto que en alguna ilustración yo vi que a veces tú lo reflejas, que es, por ejemplo, el tema de las emociones, los sentimientos, ¿no? Recuerdo ahora me viene una a la cabeza que ponías, así es como me siento un poco hoy, o algo así, creo que, ¿vale? Yo siempre he visto el arte del dibujo como una manera de ejercicio de introspección desde que somos pequeños, porque realmente tú empiezas a dibujar antes que a escribir, ¿no? Entonces no sé si un poco también a ti te viene la curiosidad, por mucho que dijeras ¿no? que estabas perdida al comienzo en ilustración, te viene la curiosidad también de ahí, de que al final ha sido una herramienta que tú has utilizado para intentar hablarte contigo mismo o intentar saber qué te estaba ocurriendo. Sí, es que no sé, es una herramienta que uso desde pequeña y a lo mejor, claro, tú ya me lo cuentas así y yo pues no me doy cuenta. Claro. ¿Sabes? Porque es una cosa que yo hago todos los días y pues muchas veces yo no pienso en
en eso, en transmitir mis sentimientos, porque muchas veces ya al dibujar, pues sin darme cuenta, pues ya lo estoy transmitiendo. Claro. Y es una cosa ya inconsciente. Vale. No sé, es algo ya inconsciente para mí. Que ya, claro, que para ti es un hábito. Sí. Vale. No, lo digo porque a mí me parece, de hecho, yo que al final me dedico a la rama de la salud y demás, la arteterapia, que se llama así, no es hacer otra cosa que dibujar, se aplica en un montón de situaciones, por ejemplo, en enfermos oncológicos se aplica. Psicología clínica tiene una parte como de arteterapia que llaman, que es dibujar básicamente, o hacer mandalas o cosas así, pero también, por ejemplo, en el ámbito más de psiquiatría, de salud mental, se utiliza muchísimo para incluso a veces analizar lo que está dentro de esa persona que no es capaz de verbalizarlo por la palabra. Y esto es brutal, me parece brutal, a nivel analítico me parece una cosa impresionante porque tú estás utilizando al final una gráfica visual para intentar ver lo que esa persona tiene dentro y lo que está pensando y cómo organiza sus pensamientos, y esto me parece que creo que la gente no es consciente del poder que puede llegar a tener el dibujo más allá de la ilustración. Sí. El dibujo, y un poco no sé si tú también, que sé que ahora me has dicho que no has sido consciente, ¿no? Porque nunca te has parado a pensar, pero eres consciente de que esta herramienta es muy potente a nivel visual. Sí, claro, soy consciente, en plan, es que es algo muy... ayuda a muchas personas, claro. ¿Sabes? En plan, es algo muy importante. Y, a ver, yo no soy consciente día a día porque ya te lo he dicho, para mí es un hábito, pero a lo mejor para una persona que está mal o que tiene problemas mentales o que está deprimida incluso, le puede ayudar un montón. Claro. Entonces, no sé. Vale. ¿Qué te iba a decir? Vale, de hecho, un ejemplo que se me estaba ocurriendo ahora, no sé si conoces a Flavita sí. Banana, vale. Pues yo creo que una de las razones, aparte de porque usa humor, y el humor siempre ayuda, yo creo que de alguna manera impulsar cualquier cosa artística que tú hagas o creativa, porque todo el mundo tiene ganas de reírse al final. Pero yo creo que una de las cosas por la que ese tipo de ilustración se pega o tiene cabida o tiene potencia es básicamente porque al final con 4 líneas te están explicando muchas cosas que tú deberías usar varias frases para explicarlo, ¿no? Y creo que es una de las cosas que yo personalmente me he dado cuenta, a lo mejor en los últimos años, que pues ya buscas esas viñetas, pero realmente Mafalda ha estado toda la vida, ¿no? O viñetas de este tipo ha estado toda la vida, ¿no? Y te das cuenta como del poder que tiene el ilustrar o el dibujar para básicamente conocer lo que te está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que por eso es Flavita o Adela, que por ejemplo es otra chica que hace algo muy parecido a lo de Flavita. Creo que por eso tienen ese reconocimiento, porque realmente la gente no quiere leer, sino quiere algo más visual y que enseguida no sé si tú en algún momento... Son cosas que a lo mejor te pasan a ti, ¿sabes? Porque claro. también están transmitiendo cosas del día a día, cosas claro. que le pueden pasar a cualquier persona. Claro. Y entonces también eso, el enganche del día a día, pues también te ayuda a que la gente se sienta más identificada claro. con eso. Claro. Entonces, sí, a ver, yo también lo intento, algo que estoy intentando estudiar para poder transmitirlo mejor, pero eso también el tema de las redes sociales, que da presión, y también me estoy intentando relajar con eso, en plan, tampoco quiero estar subiendo cosas a Instagram, en plan, no hace falta. Instagram a mí no me va a dar de comer. Claro. Claro. Entonces estoy intentando relajarme con eso y estudiar más lo que yo quiero hacer y qué es lo que quiero dibujar y en qué camino quiero seguir. Ok. ¿Tú has llegado como a sentir que robotizas el ejercicio de ilustrar? ¿Un rollo que eres como una máquina de hacer ilustraciones en algún momento? Sí. Sí, ¿verdad? Es que esto es algo que, por ejemplo, con Yago lo había hablado alguna vez. Sí, porque ya tienes como
Y así hay unas pautas, ¿sabes? En plan, si primero el boceto, después lo limpio, después que se lo tengo que volver a limpiar, después que ese color, ya es algo que ya es automático, ¿sabes? Y llega a un punto en que ya es tan automático que te cansa. Claro. ¿Sabes? En plan, no quiero más. En este sentido, Instagram, por ejemplo, te ha obligado como más a esto. Sí. Sí, ¿no? Por lo que acabas de decir. Que te ves como obligada a tener contenido para enseñar a la gente. Sí, sí, por eso, que también llevo, ya no sé cuánto llevo sin publicar, a lo mejor ya casi un mes. Vale. Y es eso, en plan, que para qué. ¿Sabes? Que también quité lo del tema de los me gustas y todo eso, lo quité ya, porque mira, al final son números que tú a ti mismo te dices que no importa, pero después te comparas y es inevitable compararte porque muchas veces estás ahí mirando en Instagram y te comparas todo el rato y al final afecta. Claro. Y decidí quitarlo y relajarme un poco con Instagram, que al final es eso, a mí no me da de comer, ¿sabes? Yo tengo que trabajar ahora en lo que yo quiero hacer y ya a mi ritmo. Vale. Ahora me gustaría tocar el aspecto más técnico. Un poco pues tu manera, ¿no?, de elaborar el proceso de ilustración, un poco cómo trabajas, si vas por fases, si vas por capas, ¿no? Un poco por lo que he podido yo investigar o conocer del mundo de la ilustración, hay gente que trabaja cada uno como a su rollo, ¿no? Hay gente que prefiere empezar por capas, como si fuera la serigrafía, ir poniendo capas y encima tal, hay peña que es más de bocetaje primero, de sketches, del cual, bueno, un poco, ¿no?, el quick drawing este que se dice y tal. Y hay peña que a lo mejor realmente empieza con el fondo y luego va incorporando un personaje, un poco pues esto, saber primero cómo es tu proceso de creación, materiales que sueles usar y a raíz de los materiales luego te quieres hacer otra cuestión. O sea, ahora estoy mucho con el digital, vale, porque es lo más rápido, tardas menos que con el tradicional y a veces pues, hago bocetos en tradicional y los escaneo y lo paso al iPad o directamente lo hago en el iPad. O sea, ya el boceto y eso, capa por capa, en plan, porque si lo haces todo en una capa después te arriesgas a cagarla y lo tienes que mandar todo al carajo. ¿Sabes? Y también para temas editoriales y para temas de trabajo se suele trabajar mejor capa por capa porque luego se te dicen al final, mira, tienes que cambiar esto, tienes que poner esto otro, si no lo tienes capa por capa, la jodiste. Y vas a tardar un montón y al final quita mucho tiempo y al final lo más rápido y sencillo para trabajar es la capa por capa. Vale. Y también me gusta mucho el tradicional, lo últimamente también lo he dejado un poco de lado. Y pues no sé, el tema de las acuarelas, el wash, los lápices, un poco técnicamente. Vale. Ok. Y justo la siguiente pregunta que tenía reservada es a nivel de tradicional en sí. Un poco como que seleccionas los materiales en función de lo que quieres transmitir. Por ejemplo, a mí como usuario, que no tengo ni idea de ilustración, pero sí tengo ojos, la acuarela ya me da unos sentimientos o unas emociones que no me da un dibujo hecho con lápiz, por ejemplo, ¿no? Creo que lleva como unas cosas implícitas a nivel de colores, de calidez, bueno, me suele dar más nostalgia una acuarela. La acuarela es, en plan, como te salga, te salió, la acuarela tú estás pintando y al final la acuarela es un material que va como por libre, por así decirlo, y ya te puede dar un resultado totalmente diferente que lo tienes que aceptar, asimilar y seguir con el dibujo. Claro. Porque es una cosa que, claro, es agua y va un poco por libre. Claro. O sea que en este sentido sí que seleccionas, ¿no?, el material en función de lo que quieres transmitir. Por ejemplo, qué sé, a lo mejor un ejemplo de mierda, pero si de pronto quieres transmitir una emoción como muy darkness o muy melancólica o nostálgica, igual usas carboncillo, porque piensas que con el carboncillo todo va a estar en una escala de entrada. Sí, de tinta negra. Exacto. No sé si un poco haces esto también tú. A ver, sí un poco, pero tampoco me gusta limitarme. A ver, a veces está bien porque te obliga que con X materiales tienes que intentar hacer esta ilustración
A veces sí lo hago porque me ayuda un poco a salir de la casilla en la que estoy, pero a veces cuando dibujo tradicional, como es para dejar un poco de lado el digital, pues voy un poco más por libre, lo que me va apeteciendo. Vale, vale, O sea, no me limito tanto. Vale, vale. ¿En qué te basas o qué referencias tienes? Ronnie, ¿cómo vamos? Bien, vale. O sea, ya es la segunda pregunta. Vale, perfecto. ¿En qué te basas o qué diferencias, o qué referencias, perdón, no diferencias tienes a la hora de generar personajes? Que a mí es una cosa que me mola mucho porque yo no me vería capaz de hacer personajes. O sea, me parece como un ejercicio muy jung. Claro, ¿no? Porque al final es crearte algo que no hay. O que es parecido a algo, pero no es igual. Ya es algo ya muy difícil. O sea, crear algo que no exista. Claro, justo. ¿Sabes? En plan, complicadísimo. En plan, vas a hacer una ilustración y seguramente te vas a topar con alguien que va a hacer una cosa parecida. ¿Sabes? Ya es el punto de vista que le dé cada uno y. A ver, cada uno es único también y es difícil copiar al otro, pero que ya hoy en día hacer algo único pues es complicado. Y es algo difícil, y no sé, yo pues, cuando hago personajes pues investigo mucho, miro muchos rostros, peinados, cosas características, porque al final el rostro es lo primero que vas a ver. Y ya pues el tema de la vestimenta, el pelo, el ambiente, no sé, son muchas cosas. ¿Y alguna vez te has basado como en una persona familiar para crear un personaje? Claro. Por ejemplo, mi abuelo. Creo a mi abuelo, nadie lo sabe, pero yo sé que es mi abuelo. Nunca me lo había pensado. Porque es una cosa que a mí... Hombre, claro, yo creo que sería... es una persona cercana, tú sabes cómo es, puedes representarlo bien. Pero sabes tú cómo y es. nadie lo sabe quién claro. es. Pero sí, yo también estaría bien. De hecho, lo digo porque alguna vez yo lo he pensado. Si yo me dedicara a eso, a ilustrar, me gustaría... Yo creo que sería como mi punto de partida. En plan, dibujar a mi vieja. Pero bien, sí. ¿no? Como crear un personaje a través de las personas que conozco, ¿no? Y justo me he encontrado con esta respuesta, que normalmente la gente que se dedica a ilustración no piensa en crear personajes aparte de eso. Es eso. algo que tenemos al lado, claro. Pero no sé, a lo mejor como siempre estamos con esas personas, claro. tal, pues al final no llegamos a pensar. No sé si te pasa a ti, Pepa, a mí me pasa, por ejemplo, a nivel de escenografía, o sea, con vídeo, básicamente. Me pasa que también a veces no me doy cuenta de las cosas porque como que quemo la retina, ¿no? En el sentido de estoy viendo fijo las mismas imágenes y al final llega un punto que no me puedo dar cuenta de los detalles. Y veo escenas de motos, escenas de tal, ¿sabes? Veo como composiciones, no veo los detalles. No sé si te pasa a lo mejor a ti un poco a veces. Como que a la hora de ilustrar ya no estás viendo personajes, estás viendo ojos, caras, tal, ¿no? Sí, pero a la hora de ilustrar también, pues, cuando llevas muchas horas con eso, también hay un truco que es lo de darle la vuelta. Ah, ok. ¿Sabes? En plan, le das la vuelta al dibujo, ¿sabes? Lo pones al revés, en vez de estar el brazo aquí, pues está aquí, y ahí pues ves los fallos. Vale. Pero como ya estás todo el rato viendo el mismo dibujo, claro. pues no te das cuenta de los fallos. Claro. Y si le das la vuelta, pues ves cosas que no veías, y al final estabas medio deforme y no te estás dando cuenta. Claro. Pero sí. Qué bueno. Otra de las cosas que tienes tú, como cualquier persona que se dedique realmente al arte, pero sobre todo la gente que hace como más grafismo y tal, es el tema del merch, Sí. ¿no? Que creo que es una de las cosas con las que un poco una persona se puede autosubsistir para poder comprar materiales o cursos o lo que sea. Para ti es un medio para un poco, pues al final, tener esa capacidad económica para poder seguir en tu empleo, o también tiene implícito el hecho intencional tuyo de decir, quiero que esta persona se lleve algo hecho por mí, que lo va a tener. Que al final está guay, ¿sabes? Haber Claro. hecho algo tú y verlo en físico, ya sea en una pegatina, en una lámina, en una chapa. Es que hay un montón de cosas. Y no sé, en plan, si es algo que me gusta, está guay, la gente es más accesible a ello porque no todo el mundo te puede pagar un retrato personalizado, no todo el mundo te puede encargar ilustrar un libro, ¿sabes? En plan, tienes que hacer cosas para todos los ámbitos.
Nada, quedan dos preguntas que se han cortado. La primera es el tema de la literatura canaria, que te lo decía ahora. Un poco buscar la manera de todos esos clásicos de la literatura canaria, incluso lanzaroteña, pues, por ejemplo, ¿no? Toda la literatura de Agustín Espinosa o de Rosarena con Mararía, etcétera, etcétera. Buscar cómo adaptarlo a nivel ilustrativo, como hacer como una novela gráfica de eso. No sé si te gustaría involucrarte en un proyecto así. Yo creo que sí estaría bastante guay hacerlo, porque al final, ¿sabes? Sobre todo para el ámbito joven, porque yo muchas veces no sé tampoco las novelas que hay en Canarias. Y para el tema del colegio, instituto, que dan los libros para leer, yo creo que estaría guay que dieran más literatura canaria. Y si está ilustrado, pues llama más la atención. Claro, Y claro. Sobre todo ahora, ¿no? Que estamos todo un lenguaje más digital que otra cosa, claro. Exacto. Entonces, pues, por lo menos tener algo que es como más visual, pues ayudaría. Por otro lado, tú cuando acabaste el grado, hiciste un artbook que tú publicaste y explicabas que querías hacer un libro adaptando parte de ese artbook. ¿Has conseguido o tienes en mente, si no lo has conseguido, como desarrollar un proyecto editorial a nivel de tú crear como tu propio primer libro, cuento infantil o adolescente, lo que sea, de este tipo? ¿Tipo artbook o haber ilustrado yo un libro? Como crear hacer una primera novela o un primer cuento o un primer adaptáculo, que seas tú la autora principal, como también llevar la ilustración al escribir también, ¿no? Al animarte como a escribir también. A ver, yo con ese proyecto, al final del curso, pues se suponía que lo iba a imprimir, tal, que iba a estar en físico, y al final iba a ser rollo como más tirando a un fanzine. Vale. Que a un libro tocho, porque más bien los artbooks son libros bastante contundentes y yo tampoco tengo el material para hacer un libro tan contundente porque soy joven todavía. Principalmente ese proyecto era para eso, para sacarlo un par de tiradas, ¿sabes? Vale. Para dar y tal y poco más. Vale. Y te gustaría, porque he visto como que mucha gente de la ilustración al final también pasa al tema más editorial, Sí. Al final escribir cuentos o escribir novelas gráficas, o no sé si también te gusta escribir. A ver, escribir para mí, ya escribir Vale. para los demás, yo creo que me gustaría bastante. Te costaría, ¿vale? Sí. Pero lo que tú escribes para ti no puede ser reproducible para... No, un poco lo que hablábamos antes con Flavita. Yo creo que Flavita realmente escribe para ella. Sí. Otra cosa es que luego yo me identifique y me haga gracia. No sé, la podría probar porque es que nunca he probado. Exacto. Pero, aparte, nunca lo había pensado. Podría estar guay. Pero. Están saliendo cosas aquí para que haga. Crema. Queda la última. Te lo decía ahora, como se había cortado, que Canarias, el pibe de cultura, no cultura cabildo, sino cultura revista y plataforma, Sí. con 2 O, que se llama Rafa, me dijo en su momento, cuando hice el palique con él, que habían 7 editoriales en Canarias, desconozco si ahora hay más, y que de esas 7 editoriales, 4 tienen sede en Lanzarote, que fue un dato que me quedé dentro. Ok. Entonces, primero, ¿por qué crees que pasa este fenómeno de que al final en una isla que es de las más pequeñas de toda Canarias, ¿no? O que de entrada no tendría por qué pasar, de pronto de las 7, 4 estén aquí, que además me encanta porque ninguna, lo que te decía fuera de cámara, ¿no? Que ninguna se pisa el contenido de la otra, porque cada una está como especializada en un tipo de narrativa. Hay una que es libro más técnico, otro que es más libro de novela, otro que es más itinerario, por ejemplo, solo es de viajes. Ediciones remotas, por ejemplo, rescata grandes trabajos de autores de Lanzarote, como podría ser El Salinero, como podría ser Leandro Perdomo, y como que no se pisan. ¿Por qué consideras que hay 4 empresas dedicadas al final a la literatura canaria, incluso lanzaroteña, si nos ponemos en ese palo? Sin embargo, la gente no tiene ni idea. Primero, que existen estas 4 y de lo que hay para leer aquí. Es que yo, por ejemplo, no lo sabía y
no lo sabía, en plan no sabía que habían 7 justo en Canarias y que 4 días estaban en Lanzarote. ¿Y por qué ocurre esto? Pues no lo sabemos, también por lo que comentaba, que hay muchos novelistas de Lanzarote, ha salido muchos artistas de aquí y a lo mejor pues, el ámbito artístico de la isla y tal pues ha influido a ellos. Yo creo que en parte, yo creo que es esto, creo que también existe el legado de Manrique, que al final marca a que la gente se anime en esa época a hacer una narrativa, pero a mí no me deja de sorprender el dato. Y algún día alguien me explicará por qué pasa esto, ¿no? Porque claro, de las 7, que ahora no sé si hay más, vuelvo a repetir, lo dudo porque esto fue pre-pandemia o bueno, durante la pandemia, y dudo que este año alguien haya montado una empresa de editorial con lo que está pasando. Pero si ahora hay alguna más, que de esas 4, o sea, una gran parte estén en la isla, me parece que aquí hay mucho donde se podría desarrollar, ¿no? A nivel literario. Entonces a mí me fliparía, de hecho esto lo he hablado alguna vez con Lana Nebre, que ella también está, ella tiene de hecho una editorial que se llama La Carmencita. Y a mí me fliparía ver ¿no? adaptaciones de estas novelas a nivel más novela gráfica o ilustrativa, ¿no? Porque creo que puede animar a que parte, por lo que decías tú, ¿no? Aparte de esa gente que no se anima a leerse novelas clásicas, que ya hacer como una serie claro. de libros más infantiles, ¿sabes? Correcto, como adaptaciones. Es que a mí me parece un proyecto que ojalá salga y con esto si alguien lo escucha, pues se anime. O tú misma. A ver. Por esto. Pues nada, Pepa, hemos acabado oficialmente. Nada, 2 cosas. Primero, pues, las cosas técnicas que vine ayer de Barcelona y hacía en plan resacado a nivel de, estoy aquí ya, me calmo aquí, me dejo todo. Dejo la urbe, vaya. Pero bueno, yo creo que ha quedado guay. Lo segundo, obviamente, es darte las gracias por participar, darle las gracias a la escuela, a Camino, por dejarnos el espacio. Y nada, que ojalá esto sirva para que Peña, que tiene ganas de la ilustración, pues vea que se puede, ¿no? que se puede desarrollar al final cualquier cosa, aunque vengas de Lanzarote, que como el miedo desde aquí no puedo hacer nada. Mentira, esto es falso. Y estamos viéndolo, ¿no? Pues nada, el tema ilustrativo, ya la ilustración es todo digital, claro. Pues eso, tía, que nada, que muchas gracias y nada, seguiremos hablando y viéndonos y ya te diré hacer cosas.